Muy buenos días con todos. Cuando estamos en una reunión familiar o con los amigos y escuchamos una palabra por primera vez, nos quedamos algo pensativos. ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué significa esa palabra? Y es ahí donde consultamos al diccionario. Un diccionario es una obra donde se consultan palabras o términos. Se encuentran ordenados alfabéticamente. La disciplina que se encarga, entre otras tareas, de elaborar diccionarios es la lexicografía. Hoy en día podemos encontrar diccionarios de manera física o de manera digital, que son aplicativos que se pueden descargar en los celulares, en las tablets, en los laptops o computadoras. Se considera que los primeros diccionarios aparecieron en Mesopotamia, donde se ubica, en Asia Occidental. ¿Y qué significa? ¿Y por qué es tan importante esta información? Porque Mesopotamia es una de las culturas que aportaron en matemática, en astronomía, en agricultura. El significado de la palabra Mesopotamia surge del griego, significa ciudad o lugar entre dos ríos, porque se ubica entre el río Tigris y Éufrates. Eso es un dato. Bueno, esta afirmación parte del descubrimiento de varios textos cuneiformes. ¿Qué son textos cuneiformes? Son textos antiguos que se escribían en piedras. Estos textos se encontraron en la biblioteca de Asurbanipal, como pueden apreciar en la diapositiva, que se ubica en Nínive. Existen varios tipos de diccionario, según su función y su uso. En primer lugar tenemos al normativo. En ellos se recogen términos que se consideran correctos según la norma para la lengua española. El referente es el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, elaborado conjuntamente por las 23 academias de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Este tipo de diccionario lo utilizamos cuando estudiamos en el colegio, instituto, universidad, para consultar dichos términos. También tenemos el diccionario de uso práctico. Recogen acepciones en las palabras que no son reconocidas por el órgano competente, en este caso la Real Academia Española, pero sin embargo se usan ampliamente en la sociedad. Es el caso, por ejemplo, del Diccionario de Uso del Español, de María Moliner, y también conocidos aquí en este ámbito peruano, Peruanismos, de Marta Hildebrand, donde recogen términos propiamente del Perú, que lo utilizamos en el día a día sin saber su origen. Tenemos palabras como lonche, ¿no? La hora del lonchecito. Lonche proviene del inglés lunch, que es una comida, es un sándwich con café que se come a partir de las 5. Por eso con nosotros la hora del lonchecito es a las 6, 6 y media, 7. También tenemos palabras como choclo, que es el maíz, ¿no? De mazorca, y palta, ¿no? En Perú se dice palta, pero en México y en casi todos los países es aguacate, ¿no? Pero palta es un término quechua, se puede decir el nombre, pero en quechua, ¿no? de esa fruta. Asimismo tenemos diccionarios de sinónimos y antónimos. En estos diccionarios se relacionan palabras de significado similar y opuesto, para facilitar la lección de estas al redactar textos. En algunos casos, los diccionarios de sinónimos y antónimos también incluyen parónimos. Diccionarios bilingües. Diccionarios que consisten en traducir una palabra de un idioma a otro, por ejemplo, del español al inglés y viceversa. Generalmente se usan cuando se estudia un idioma diferente al idioma materno, o cuando se busca una palabra que se escribe o habla en otro idioma y que no se conoce en el idioma materno. Diccionario de aprendizaje. Son diccionarios elaborados para estudiantes nativos o extranjeros. En ellos se ofrecen definiciones más sencillas que en diccionarios concebidos para el público general, y se aporta mayor información sintagmática y paradigmática en los artículos. Estos diccionarios de aprendizaje lo podemos encontrar en los aeropuertos, también en las librerías, pero son para uso, se puede decir, rápido, ¿no? Para una consulta rápida. Asimismo, también tenemos los diccionarios etimológicos.
Siempre en cada tema, ¿no? Tanto en historia, en lenguaje, en literatura, escuchamos, ¿no? Esta palabra, etimología. Son los diccionarios en los que se facilita información sobre el origen de las palabras de una determinada lengua. Quizás el diccionario etimológico más prestigioso de la lengua inglesa es el Oxford English Dictionary. Diccionario de dudas. Recogen palabras y frases cuyo significado se ha desvirtuado y no significan en la sociedad lo que un diccionario de la lengua indica. Estos diccionarios ayudan a un redactor a escribir, a usar los términos correctos, sin dejarse llevar por el significado popular. Es importante utilizar el diccionario de dudas cuando uno escribe o redacta un artículo porque hay palabras que entran en desuso. Otras cambian ligeramente su significado. Diccionario visual o de imágenes. En un diccionario visual se utilizan principalmente imágenes para ilustrar el significado de las palabras. Los diccionarios visuales pueden organizarse por temas o por listas alfabéticas de las palabras. Por cada tema, una imagen se etiqueta con la palabra correcta, con objeto de identificar cada componente del tema en cuestión. Hay varios diccionarios visuales, ¿no? O de imágenes que son elaborados por lingüistas cuando investigan una cierta lengua. Asimismo existen los diccionarios especializados. Se tratan de diccionarios que están dedicados a recoger palabras o términos de un determinado campo o técnica. Tenemos ahí los diccionarios para ingenieros, para abogados, para médicos, para profesores también. Estos diccionarios van a recoger cada jerga de cada especialista. No es lo mismo cuando hablan dos médicos, cuando hablan dos abogados. Tienen determinadas palabras que ellos, como especialistas, conocen y saben. Diccionarios enciclopédicos. Diccionarios que contienen información más específica y detallada y abarca temas mucho más amplios, como por ejemplo acerca de países, continentes, océanos, personas famosas. También pueden mencionar cómo se describe cierta palabra en otros idiomas. Estos diccionarios son un conjunto de libros, ¿no? Yo recuerdo mucho en mi infancia cuando en mi biblioteca habían bastantes enciclopedias, ¿no? Entre una de ellas había un diccionario enciclopédico y ahí me la pasaba viendo sobre temas sobre los océanos, sobre los países, los continentes. Son diccionarios muy bonitos. También hay diccionarios enciclopédicos digital que pueden descargar. Partes de un diccionario. Como pueden apreciar en la diapositiva, los diccionarios se componen por artículos. Cada artículo, se puede decir, es cada párrafo, ¿no? Que va a tener su entrada léxica, es la palabra determinada, va a tener la etimología, de dónde surge, ¿no? Aquí dice del latín mutus. Información gramatical. La información gramatical es, se puede decir, a qué clase de palabra pertenece. Si es sustantivo, si es verbo. Si es sustantivo, va a aparecer una M de masculino o una F de femenino. Si es adverbio, ADV, ¿no? Y así sucesivamente. También vamos a tener la definición, la primera definición, y vamos a tener otras acepciones. Otras acepciones son otros significados que puede tener también la palabra. Vamos a tener las abreviaturas, locuciones y frases hechas, y también en muchos casos vamos a tener ejemplos. En diccionarios, también en diccionarios bilingües, vamos a tener la pronunciación también. Y en un diccionario especializado también vamos a tener más acepciones, ¿no? Bueno, estimados estudiantes, hasta aquí termina la clase. No se olviden de desarrollar la actividad de la separata. Y recuerden, libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Muchas gracias. Bendiciones.